vamos a trabajar nuestro primer caso de factorización que corresponde al factor común. Nuestro primer ejercicio nos plantea un binomio. Este binomio está compuesto por 15c a la 3 d a la 3 más 60c a la 2 d a la 3. En el caso del factor común, debemos buscar un factor común entre los dos términos. Primero vamos a analizar la parte numérica entre el número 15 y el número 60. Podemos inmediatamente buscar un múltiplo entre 15 y 60, que en este caso sería el número 15, que es el menor valor que corresponde a los dos coeficientes numéricos. Una segunda opción sería obtener el máximo común divisor entre 15 y 60. Entonces vamos a tomar nuestro primer término, que es 15, el segundo, que es 60, y vamos a hacer una descomposición factorial. En este caso, la mitad me serviría para 60, pero no me serviría para 15. Vamos a sacar tercera, que me serviría para 15, que en este caso es 5, 5 por 3, 15, y para 60 sería 20. 20 por 3, 60. La segunda parte nos tocaría buscar un número que divida al 5 y que divida al 20. En este caso sería el número 5. 1 por 5, 5, y 4 por 5, 20. Y de esta forma obtendríamos nuestro máximo común divisor, que sería 3 por 5 igual a 15. Esa sería una segunda forma de obtener nuestro máximo común divisor. Como ya obtuvimos nuestro máximo común divisor, vamos a escribirlo como coeficiente numérico. Ahora revisemos la parte literal. En el primer término tenemos c a la 3 y en el segundo tenemos c a la 2. Sí hay un factor común, que es la letra c. Se recomienda que sea el de menor exponente, que en este caso sería c a la 2, y c a la 3 sería c a la 2. Entonces, repito, se recomienda el de menor exponente. La segunda letra corresponde a d. D a la 3 y D a la 3, en este caso coincide el mismo exponente, sería D a la 3. De esa forma hemos construido el factor común. Este sería nuestro factor común. ¿Qué sigue? Vamos a abrir un paréntesis y vamos a efectuar cada una de las divisiones de cada término con el factor común. La primera división corresponde a 15 c a la 3 d a la 3 dividido entre el factor común, que en este caso es 15 c a la 2 d a la 3, y realizamos la correspondiente división. La primera parte, 15 dividido entre 15, correspondería a 1, o podríamos cancelar 15 con 15. La segunda parte, c a la 3 con c a la 2, nos quedaría como resultado c. Y finalmente, d a la 3 con d a la 3 se cancelarían, y en este caso el resultado sería solamente la letra c. Ese resultado se escribe dentro del paréntesis. A continuación, escribimos el signo del ejercicio, que en este caso es más. Y pasamos a realizar la segunda división, que sería 60 c a la 2 d a la 3 sobre el factor común, que es 15 c a la 2 d a la 3. En este caso vamos
a dividir 60 entre 15 y eso nos da como resultado 4. C a la 2 del numerador con C a la 2 del denominador se cancelan y D a la 3 con D a la 3 del numerador se cancelan y nos daría el número 4 como resultado, el cual se escribe dentro del paréntesis. Entonces obtendríamos como resultado final que nuestro factor común es 15 C a la 2 D a la 3 que multiplica a C más 4. ¿Cómo realizaríamos una comprobación para este caso? Multiplicaríamos el factor común por cada uno de los términos que se encuentran en el paréntesis. 15 por C, 15 C a la 2 D a la 3 por C. Y eso nos daría 15 C a la 2 por C, C a la 3 y D a la 3. Y obtendríamos nuestro primer término, 15 C a la 3, D a la 3. Más el segundo término, 15 por 4, 60 C a la 2, D a la 3. Y de esa forma vamos a obtener la prueba del ejercicio que nos plantearon como factor común. En este caso también vamos a obtener como segundo término 60 C a la 2 D a la 3 y de esta forma podemos comprobar el factor común. Pues de esta forma podemos factorizar. Vamos a realizar un segundo ejercicio. El segundo ejercicio que se nos plantea es igual a 15 y a la 3 más 20 y a la 2 menos 5y. Vamos a realizar este ejercicio donde se nos presentan 1, 2 y 3 términos. Por lo tanto, ya no vamos a trabajar con un binomio, sino vamos a trabajar con un trinomio. 1, 2 y 3 términos. Vamos a revisar primero que todo la parte numérica. El primer término está compuesto por el número 15, el segundo término por el número 20 y el tercer término por el número 5. Como lo dijimos en el caso anterior, podemos buscar un múltiplo de los tres números, el 5, entre el 5, el 15 y el 20. Entonces, rápidamente podemos deducir que el factor común numérico para estos tres términos es el número 5, que es el múltiplo de los 3 y es el menor. Entonces vamos a escribirlo, número 5, y esa sería nuestra parte numérica del factor común. Ahora vamos a la parte literal. El primer término está compuesto por y a la 3, el segundo término por y a la 2 y el tercer término por y. Se recomienda, como lo dije en el caso anterior, que la letra de menor exponente sea nuestro factor común. En este caso sería y, que está elevado a la 1, el segundo está y elevado a la 2 y el primer término que está elevado a la 3. Entonces, por consiguiente, el factor común para este caso sería y. Y de esa forma podemos obtener nuestro factor común. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a efectuar las divisiones del caso. Primera división, 15 y a la 3 sobre el factor común que es 5y. Y eso es igual a 15 dividido entre 5, tenemos como resultado 3, y a la 3 sobre y, vamos a obtener como resultado y a la 2 y obtenemos 3
y a la 2 como resultado, el cual vamos a escribir como nuestro primer término dentro del paréntesis. Luego sigue el signo más del ejercicio, lo escribimos dentro del paréntesis y vamos a efectuar la segunda división. En este caso es 20 y a la 2 sobre 5y, que es nuestro factor común. Entonces realizamos la división. 20 dividido entre 5 nos quedan 4 y a la 2 sobre y nos queda y obtenemos como resultado 4y, el cual escribimos en el paréntesis. Continuando con el ejercicio, el tercer término está negativo, vamos a colocar dentro del paréntesis negativo y efectuamos la tercera división. En este caso es 5y sobre el factor común, que coincidencialmente para este ejercicio también es de 5y. 5y sobre 5y se cancela y nos queda como resultado 1, y ese sería el término que escribimos a continuación. Entonces, si queremos realizar la prueba, como en el caso anterior, efectuamos las multiplicaciones del caso. 5 por 3, 15, y por y a la 2, y a la 3, y obtenemos el primer término. Más 5 por 4, 20, y por y al cuadrado, y obtenemos el segundo término. Menos 5y por 1, 5y, y de esta forma obtenemos el tercer término. De esta forma obtendríamos la prueba y verificamos que efectivamente ese es el resultado que corresponde a la factorización para este ejercicio. Vamos a realizar un tercer ejercicio. El tercer ejercicio que se nos plantea es igual a 34 a x a la 2 más 51 a la 2y menos 68 a y a la 2. Para el caso de nuestro tercer ejercicio, también se nos plantea un trinomio. Entonces, vamos a analizar primero que todo la parte numérica. Tenemos el número 34 en el primer término, el 51 en el segundo término y el 68 en el tercer término. Podemos, como dijimos anteriormente, buscar un múltiplo para estos tres números. En este caso, el 34, que es el menor, no es un múltiplo de 51, sí es múltiplo de 68. 34 por 2, 68. Pero no hay un número que multiplicado al 34 me dé 51. Por consiguiente, debemos buscar nuestro máximo común divisor. Vamos a hallar nuestro máximo común divisor entre 34, 51 y 68. Entonces vamos a descomponerlo en factores. Escribimos los dos términos y observemos que si empezamos a buscar un número que corresponde a la división de cada uno de los tres términos, ¿sí? Buscamos la mitad, nos sirve para 68, nos sirve para 34, pero no nos sirve para 51. Y así vamos buscando sucesivamente la tercera, que no nos sirve para 34 ni nos sirve para 68. Cuarta nos serviría para 68, pero no nos sirve para 51 y 34, y así sucesivamente. Observemos
que la cantidad que nos sirve como múltiplo para estas tres cantidades es el número 17. Entonces vamos a sacar 17ava de 34. La 17ava de 34 es 2. La 17ava de 51, que es 3. Y la 17ava de 68, que en este caso es 4. Entonces definitivamente el máximo común divisor para estos tres términos es el número 17. Entonces nuestro factor común numérico es el número 17. Ahora vayamos a la parte literal. AX a la 2, A a la 2Y y AY a la 2. Observen ustedes que la A a la 2 y la A están en los tres términos. Luego debe ir en nuestro factor común. En este caso, el de menor exponente, que es A. Y ahora observemos, el X está en el primer término, pero no está en el segundo término ni el tercero. En el caso de la Y, está Y a la 1 en el segundo, Y a la 2 en el tercero, pero el primer término no tiene Y. Luego, ni la X ni la Y son términos comunes. Luego, nuestro factor común, en este caso, va a ser el término 17A. Ni la X ni la Y pueden estar en el factor común. Continuando con el ejercicio, abrimos el paréntesis y vamos a efectuar las divisiones del caso. Primera división, 34 a x a la 2. Efectuamos la división entre el factor común, que es 17a. Y eso nos da como resultado 34 entre 17, nos da 2. A con A se cancelan y nos quedaría x elevado al cuadrado. Ese sería nuestro primer resultado, 2x a la 2 o elevado al cuadrado. Siguiente término, vamos con el signo más, efectuamos la siguiente división, que corresponde a 51 a la 2y sobre el factor común. Siempre vamos a tener que dividir sobre el factor común, que en este caso es 17a. 51 entre 17, eso nos da como resultado 3 al cuadrado. Con a se cancela y me queda una a. Y la y, que está en el numerador, nos queda en el término. Y el resultado es 3ay. Y lo escribimos dentro del paréntesis. 3ay. Y finalmente, el signo menos, que corresponde al ejercicio, y realizaríamos nuestra última división, que es 68 a y a la 2, tercer término, sobre el factor común, que es 17a. Y obtenemos como resultado 68 dividido entre 17, obtenemos 4. A con A se cancela y nos quedaría del numerador y al cuadrado. Nuestro tercer término sería 4y a la 2. Y ese sería el resultado de la factorización a nivel de factor común. Si queremos realizar la prueba, como siempre, multiplicamos cada uno de los términos por el factor común. 17 por 2, 34 a x a la 2, y obtenemos el primer término, más 17 por 3, 51 a por a al cuadrado,
o a la 2 y obtendríamos el segundo término. Y finalmente 17 por 4 menos 68 a y a la 2. Y de esa forma realizamos la comprobación de nuestra factorización para el caso de el tercer ejercicio.